Estimados amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Entendiendo. El día de hoy, Entendiendo el Expediente García, un documental que hace eh, pues el, eh, Hugo Lezama, el youtuber bastante conocido por su trabajo en diferentes podcasts, sobre todo el de Moloco, junto con Carlos Orozco de repente, pero ya en su parte, digamos, que más allá del trabajo que hacía con Orozco en Moloco Podcast, él hacía trabajos sobre todo dedicados al cine en su canal, sí, Cine Esmero, un canal que recomendamos obviamente y que vamos a tomar en esta ocasión material para poder desarrollar algunos temas a propósito de lo que ha significado, lo que todavía significa, creo yo, la presencia política de Alan García Pérez, expresidente del Perú. ¿Ok? Vamos todos a ir viendo extracto de este documental, pero antes de eso, permítanme presentar a mi colega y amigo habitual, compañero en este tipo de videos, Cristian Inostroza. Cristian, ¿cómo estás? ¿Listo para echarle un vistazo de repente? No sé si agridulce, no sé si hasta nostálgico, no sé, sobre lo que fueron los gobiernos y la vía política, ¿no? De Alan García, ¿no? Orlando, ¿qué tal? Sí, efectivamente, es un tema que, si bien ya históricamente ha generado mucho debate, ¿no? Acerca del papel o el rol que cumplió Alan, ¿no? Teniendo en cuenta la historia y todos los episodios, ¿no? De los cuales ha formado parte, ¿no? Controversias, escándalo, entre otros puntos, ¿no? Dentro del espectro político, una figura que para muchos es representativa de lo que es el escenario más contemporáneo, de distintas formas, claro está, ¿no? Y que incluso con la muerte, ¿no? Con su muerte, trajo consigo toda no sé si llamarlo una nueva mitología al respecto, ¿no? Desde esta leyenda que se ha construido popularmente de que el hombre está en Suiza viviendo y se está riendo de todos, ¿no? Hasta esta especie de realce que el partido, que su partido, ¿no? Eh, desea o en todo caso apuntan en cuanto a exacerbar una especie de imagen de martirio, ¿no? Con una utilidad política, claro está, tratando de tener incluso una especie de línea de sucesión, ¿no? De cara, claro, al resurgir del partido y todo ello, ¿no? Alimentando más al respecto, muestra cómo la figura del político trasciende incluso la misma muerte o trata de trascender la misma muerte, ¿no? Y eso es algo que podríamos decir muy pocos políticos realmente pueden lograr. Ujú. Cierto, cierto. Esto de que está vivo y todo eso es todo un tema últimamente, es cierto. Es cuestión de posturas, es cuestión de, como decía Mulder en los expedientes X, es cuestión de decidir creer o no, ¿no? De algún modo. Particularmente yo no lo creo, por ejemplo. Creo más bien que esto está alimentado, en opinión personal, obviamente, está alimentado por diferentes fuentes, ¿no? De repente, las fuentes de la gente que le gusta la conspiranoia, pero en un extremo. Creo que a todos nos gusta un poquito, pero en extremo. Segundo, creo que hay otro grupo de personas que vamos, pues, ¿no? Ganan vistas, son sensacionalistas. eh, a ver, por ejemplo, y se me ocurre su nombre, de repente me equivoco y él realmente cree esto, pero un tipo como Bailey, a quien yo, pues de alguna manera considero una persona bastante inteligente y bastante leído y todo ello, él hace videos, por ejemplo, sobre el tema de Aaron, que yo no creo que Bailey se le atrae esa, pero creo que él genera, pues obviamente, la atención y algo que a él siempre le ha gustado. Bueno, ok, pero es una opinión mía nada más, ¿no? De repente no es tanto así. Y creo que hay otro grupo de personas que les duele mucho, ¿no? Que la muerte, el suicidio de Alan haya, hasta ahora sea motivo de burla, inclusive, un motivo de, bueno, de alguna manera sobajar su figura como ser humano, inclusive, ¿no? Acusándolo de cobarde y entre otras cosas, ¿no? De no haber enfrentado los cargos y el posterior juicio seguramente que se iba a hacer. Entonces, tal vez esas personas
digamos, les molesta, les duele eso y prefieren dar un mensaje como decir, no, 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 él no ha muerto, se salió con la suya al final de cuentas, tú eres el que está equivocado, él es más vivo que todos y ya está, ¿no? Ok, se comprende de alguna manera, ¿no? Pero, eh, repito, yo no creo que vaya por ahí. Eh, pero esto de repente, para las generaciones más actuales, digamos, ¿no? Generaciones Z y más todavía, más jóvenes, eh, empaña, opaca de repente la importancia, para bien o para mal, que tuvo Alan García en la vida política del Perú, inclusive con implicancias actuales, como vamos a empezar a analizar en un momento. Eh, el documental que ha hecho Lezama parece buenísimo, tiene una particularidad, ¿no? Normalmente los documentales tienen, al menos de los que yo normalmente estoy habituado a ver, ¿no? Una voz en off, una intro con cierta, digamos, con una especie de presentación. Entonces, él lo que ha hecho es un recopilatorio, ¿no? En sí, Ujú, de material, ¿no? De la época, entre propagandas, entre entrevistas que se dieron en la época a diferentes personas, toda una recopilación, una especie de monografía visual, de alguna manera muy buena, muy bien, digamos, organizado, le salió muy bien. Y bueno, vamos justamente a empezar a analizarlo. No vamos a ver todo el video, obviamente, que son como más de 2 horas. Les anuncio que vamos a ver una parte y vamos a ir comentando, reaccionando a ello. Y en posteriores programas vamos a desarrollar una segunda, tercera parte, porque la, el documental en sí es muy rico. En sí nos da muchos factos, muchos datos ahí para comentar en sí. Y ya les adelanto también que con Cristian estamos preparando también lo mismo para el caso de Alberto Fujimori. También Cine Mero ha preparado un documental también muy bueno, similar a este. Pero algunos podrían decir, oye, pero habla de Fujimori, pues no, justamente acaba de fallecer, su hija está enfrentando un piso importante y encima está, parece, candidatando nuevamente a la presidencia. Y bueno, en fin, ya todo lo que se habla del Fujimorismo, pero desde acá partimos con la premisa mutua, en eso coincidimos con Cristian. Es muy complicado entender la aparición de Fujimori en la escena política peruana sin ujú. entender lo que pasó con Alan García antes, ¿no? En los 80. Muy bien. Entonces, algo que quieras agregar antes de empezar este recorrido. Solamente conectar con lo último que dijiste, ¿no? Que efectivamente entender a Alan primero es básicamente una antesala, una precuela para poder comprender también la figura de Fujimori. Y nuevamente eso resalta la importancia que ha tenido la aparición de un personaje como Alan García dentro de la historia reciente del Perú. Así que sí, bueno, ese era un puntito más que también acotaría. Tal cual. Hemos escogido pues algunos puntos específicamente, sobre todo Cristian, que es bastante acucioso en esto, y vamos a empezar con este primer punto, ¿no? En sí, vamos a echarle un vistazo justamente a Alan dando un discurso, era una de sus, digamos, de sus particularidades, ¿no? Esa facilidad de palabra, esa manera de dirigirse que le ganaron pues diferentes apodos, ¿no? Desde gran orador hasta encantador de serpientes, le decían muchas veces por su buena oratoria, creo yo. Pero vamos a empezar a escucharlo entonces. Yo vengo a decirles que el pueblo votó para que la democracia y la libertad sean de todos los peruanos sin ninguna excepción. Dijo que esta noche solo vendrían a la Plaza San Martín 4 banqueros y algunos pitucos. Ojalá hubiera tantos banqueros en el Perú, porque entonces nuestro país sería un país próspero, con trabajo y con riqueza, y no el país pobre y atrasado que es. Y yo pregunto, ¿qué hacen los doctrinarios velasquistas en Palacio de Gobierno decidiendo el futuro de la libertad en el Perú? Hoy día he visto unos anuncios
periódicos que seguramente usted también ha visto, que detallan cómo cuando en 1975 todos los periódicos habían sido confiscados, no había ninguna libertad de prensa. La televisión, inclusive el Canal 5, estaba en manos del Estado. El señor escritor se declaraba absolutamente solidario con las reformas y con el gobierno de Velasco, y declaraba no ser de ninguna manera enemigo de ese gobierno. Yo he quedado muy sorprendido de ver cómo cambian las cosas. Con la misma firmeza con que ha aplaudido toda la reforma de la revolución en marzo del 75. No tengo ambiciones de ningún tipo, yo estoy muy contento con mi vocación, quiero mucho la literatura y no la cambiaría por nada más. ¿Usted no quiere ser presidente de la República? No, yo quiero ser un buen escritor si es posible y nada más. Obviamente eso no era tan cierto al parecer, porque Ujú, tiempo después Vargas Llosa, terminando el mandato de García, él ya estaba postulando, ahí lo pueden ver justamente, es la escena siguiente, como postulante a la presidencia, el candidato principal hasta cierto momento, el gran favorito, porque creo que se erigió como el principal, una fórmula típica, ¿no? Cuando un gobierno anda mal, anda desastroso, ¿ok? Como el actual, por ejemplo, el principal opositor se convierte, digamos, en el que gana más simpatías, ¿no? De alguna ujú. manera, ¿no? En sí, independientemente, en este caso, del lado político del cual estaba él. Mario Vargas Llosa, entonces, emerge como candidato dentro de la crisis creada en el gobierno de Alan García, ¿verdad? Ujú, sí, Vargas Llosa se convierte, casi podríamos decir, ¿no? En el hueso más duro de roer durante uno de los momentos más críticos del régimen, o perdón, del gobierno de Alan, ¿no? Cuando empieza el tema de las estatizaciones, ¿no? Cuando la cosa se pone fea con la economía, entre otros puntos, claro está, ¿no? La figura de Vargas Llosa aparece como este elemento contestatario, ¿no? Y en cierta manera yo lo trato de ver desde esa perspectiva, ¿no? Tenías a un político con el peso que en ese momento tenía Alan, ¿no? Un hombre joven, ¿no? Una persona que manejaba un rango de oratoria, un rango de discurso bastante considerable, ¿no? Y por otro lado tenías justamente a esta persona, o quizá podríamos estar hablando de uno de los escritores más famosos dentro de lo que es la literatura peruana, ¿no? Con renombre internacional, con un peso intelectual considerable, que salía a darle cara, ¿no? Que salía a generar lo que justo mostraste, ¿no? Que podía convocar multitudes en plazas, ¿no? Multitudes que conectaban fervor, vamos a llamarlo así, ciudadano, que en medio de toda esa debacle que fue el gobierno de Alan García, efectivamente se convirtió en una de las principales figuras opositoras, ¿no? Teniendo en cuenta que muchos otros políticos estaban ya, digamos, ¿no? No vamos a decir acabados ni nada por el estilo, porque habían nombres políticos como tal, pero Vargas Llosa, verlo dentro de ese escenario político representaba una especie de elemento novedoso, ¿no? Y como bien dices, ese elemento novedoso en cierta manera comenzó a generar una base para lo que vendría a ser su lanzamiento a la presidencia. Para muchos también es lo que he escuchado de algunos analistas, ¿no? Que se haya unido con la derecha más antigua, ¿no? Justo con los nombres pues clásicos, ¿no? Algunos consideran un error en cuanto a esa propuesta, porque le quitó todo ese movimiento nuevo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Porque lo volvió a conectar en cierta manera con nombres que podríamos decir, ¿no? Ya estaban representando, ¿no? Este elemento más, llamémosle antiguo, conservador, ¿no? Ligado a otros momentos de la historia, por decirlo de alguna manera, y que eso le fue uno de los, una de las variables, ¿no? Que desarticuló su propuesta, por decirlo así, ¿no? Claro, como digo, es la perspectiva de personas que han tratado, que han llevado a analizar, ¿no? El fracaso de la propuesta final de Vargas Llosa, ¿no? Y como bien lo decíamos al inicio, ¿no? Es uno de los puntos que también permite explicar la irrupción luego de Fujimori, ¿no?
porque la debilidad o en todo caso todo lo que conllevó luego, ¿no? El bombardeo a la campaña contra Vargas Llosa, ¿no? Preparó el encumbramiento de la figura del outsider, ¿no? En este caso el outsider Fujimori, pero nuevamente, ¿no? No quita pie el papel de Vargas Llosa en ese momento, ¿no? Una figura que, obviamente, ¿no? Junto a Popio Olivera, que también lo vamos a mencionar posteriormente, se convertía casi en las figuras referenciales del choque contra el gobierno de Alan y contra la misma persona de Alan, por decirlo así. Lo que el tiempo nos enseñó sobre Vargas Llosa es que él era es, ¿no? Es un defensor del sistema, en todo caso, Ujú, que se vive actualmente, ¿no? El error que cometimos muchas veces, cometimos muchos, mejor dicho, me incluyo, era poner a Vargas Llosa como un defensor de los valores democráticos eh, y del pueblo, ¿no? Y de repente lo primero no está alejado, ¿no? No ha dado indicios de no ser un demócrata exactamente. Como ojo, eso es algo que de repente los detractores de Alan me podrían de repente malinterpretar o tomarlo mal, los detractores, ¿no? Porque si hay algo positivo que se puede decir de Alan, por ejemplo, a diferencia de Fujimori, a veces entran las comparaciones muchas veces, es que Alan, al menos hasta donde yo lo percibí, lo viví, era un demócrata en sí, no entró en un plano dictatorial en un momento, al parecer tampoco hubo un amago de esto, entonces, digamos, hay una gran diferencia en ese aspecto con ujú, Fujimori, ¿no? Alan fue un demócrata, eso no se le puede negar, creo yo. De repente alguien más versado, de repente encuentra alguna información diferente, o tú mismo, de repente no hay problema. Pero bueno, volviendo al tema de Vargas Llosa, entonces surge como uno de los las principales caras de oposición de un gobierno que fue muy malo, mismo García lo reconoció, perdón. Y bueno, volviendo al tema, o sea, el, 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 el asco, digamos, que mostraba Vargas Llosa en su momento, sobre todo por el fujimorismo, desapareció sobre todo en ujú, el último año, cuando aparece esa posibilidad que ahora nos hemos dado cuenta que era en sí efímera, era humeante, en realidad era fantasmal, fue algo, creo yo, inventado. Cuando aparece Castillo y Vargas Llosa dice, aguanta, aguanta, pero el sistema en el cual yo creo y que quiero que se perenice, pues de repente se lo tumban, ¿no? Con este señor. Y bueno, le da su apoyo a Keiko Fujimori, demostrando que de lo que estamos viendo ahora, él más que nada era un defensor de un sistema en el cual él cree fervientemente. ¿Por qué choca tanto contra Alan? Ahora yo entiendo más y comprendo más las cosas que, claro, Alan en su primer gobierno sobre todo hizo cosas que iban en contra de un sistema, digamos, que Vargas Llosa, con el cual Vargas Llosa se sentía cómodo. La estatización de la banca, y yo lo viví de niño, pero me imagino que eso debió ser un tremendo boom, el hecho de querer estatizar los bancos, ¿no? En sí, entre otras cosas, obviamente, ¿no? Que surgieron, pero sobre todo eso, ¿no? Chocar contra la gente que, eh, digámoslo así, lleva, digamos, la voz cantante en las decisiones políticas, no necesariamente dando la cara muchas veces. Eso es algo que Vargas Llosa siempre defendió bastante, ¿no? Entonces, ya está, ujú, aparece por ese lado. Y, y así como él era, digamos, el ya, digamos, no nombrado todavía de manera oficial candidato a la presidencia que haría las cosas muy diferentes a García, se suponía, había dentro del gobierno, digamos, no del gobierno, sino dentro de, de los participantes políticos de ese entonces, uno de sus principales opositores, su antítesis, le dirían algunos, que era el congresista en ese entonces, creo que era diputado en ese tiempo, o senador, no estoy seguro, ujú, Fernando Olivera, ¿no? Fernando Popio Olivera, una figura que aparece, y vamos a ver ahorita justamente escenas de eso, como uno de los principales opositores al gobierno de Alan, denunciante opositor, que hizo muchas investigaciones
persiguiendo inclusive pues el delito muchas veces, ¿no? Se entendía de esa manera, persiguiendo el posible delito de Alan García, hasta que llegó el momento cumbre, creo yo, ¿no? Hace unos años, cuando se enfrentan o se ponen cara a cara en un debate presidencial ambos, ¿no? Lamentablemente ambos ya, al menos políticamente, ya deteriorados, creo yo, ¿no? En sí, ¿no? Vamos a ir viendo, ¿te Ujú, parece la imagen? Y vamos comentando. claro. Sí, Dime. una acotación al final sobre Vargas Llosa. Sí, Sí, hay un punto que yo rescataría dentro de su papel, ¿no? Y como bien lo dices, efectivamente, Vargas Llosa es un defensor del orden liberal, ¿no? Del orden justamente, ¿no? En cuanto a lo que es la estructura de un sistema que va o en todo caso no conecta con lo disruptivo, ¿no? En cuanto a ese escenario. Solamente que hay un tema también, y es que, bueno, eso es una posición personal, ¿no? El tema de las medidas de Alan, ¿no? Esa disrupción al sistema como tal, yo la verdad pienso que si no hubiese sido del talante que tuvo en su momento, ¿no? Eh, en ese afán, como bien dices, por ejemplo, de estatización de la banca, efectivamente fue un escenario, y también yo lo viví de niño, y lo recuerdo bastante, bastante bien por todo el miedo que generó dentro de la yo población, me ¿no? acuerdo a Mm, Ferrero casi encadenado a su banco, me acuerdo, sí, ¿no? efectivamente, ¿no? Y la gente también, más allá del banquero, el ciudadano veía justamente una amenaza dentro de sus ahorros, un Ujú. temor. Ya había venido el tema también de los ahorros en dólares. Yo recuerdo que había gente haciendo cola, ¿no? Por el temor que esto estaba, que había representado, gente teniendo que cambiar su dinero, Así entre es. otros. Es decir, más allá de lo que podría representar para el sistema en una visión macro, el tema de la realidad ciudadana fue bastante estrepitoso por todo lo que era el impacto que esto tenía consigo, ¿no? Los medios de comunicación, claro, mostraban este escenario y todo lo que conllevaba. Como bien dices, banqueros encadenándose, el famoso Pardo Mesones, ¿no? Que casi se volvió otra de las figuras de resistencia frente al tema del gobierno de Alan, y que, nuevamente, ¿no? Si esto se hubiese llevado de otra forma, lo que yo pienso nuevamente, ¿no? Eh, puede que el impacto habría sido distinto, puede que la llegada popular podría haber sido diferente, también puede que incluso ni Vargas Llosa habría tenido el peso que al final terminó teniendo, ¿no? Y claro, ahí me vendría a la mente un poquito este término de lo que podríamos decir de desborde populista de Alan, ¿no? Porque Alan tenía mucho de eso. Un populismo bastante elevado que más allá de la disrupción del sistema lo alimentaba demasiado y se veía en la narrativa que terminaba generando en muchos de sus discursos o de sus medidas. Por ende, un Vargas Llosa que efectivamente no es un defensor del sistema como tal, además de eso, vio justamente todo este escenario como tal casi preciso para la formación que tuvo como figura opositora, por decirlo de alguna forma. Se alimentó en cierta manera de eso, que haber tenido que enfrentar quizá a un político más maduro, por decirlo de alguna forma, porque además Alan mismo en algún momento reconoció, y eso es algo que podría considerarse, ¿no? Que el impulso de su edad y el impulso dentro de lo que es la parte de la, podríamos decir, ¿no? De este deseo de generar todo este gobierno aprista, ¿no? Todo este peso aprista que deseaba, ¿no? Alimentó mucho algunas de de estas acciones. Puede ser cierto, puede que no, pero en cierta manera también permite darle esa configuración a lo ocurrido. Cierto, cierto. Las maneras de llevar información en ese tiempo eran muy diferentes a lo que es ahora. Así que de Fernando Olivera, para los amigos Popio Olivera, le pusieron por el parecido a un payaso, su peinado, Ujú, me acuerdo, era muy parecido a un payaso. Obviamente ya los medios de comunicación, los artistas ya jugaban para algunos, políticamente hablando. Yo nunca leí, la verdad, mucha gracia y mucho parecido a la comparación, pero bueno, ya está, quedó el mote ahí gracias a un cómico, sobre todo, ujú, que, que bueno, caracterizaba y trataba de ridiculizar a Popio Olivera. Bueno, en todo caso decía que no era como ahora. Tenemos inclusive un canal
permanente en el Congreso, donde el que quiere pues ahí y tener cólera puede estar viéndolo, ¿no? Todo el día, si quiere inclusive. No era así, uno se enteraba por flashes que la prensa normalmente traía de noticias importantes. Y acá es donde para mí hace su irrupción Fernando Olivera, ¿no? Dentro de la vía política peruana, digamos mediáticamente hablando, y como un opositor, un némesis de Alan García. En un debate o una intervención parlamentaria, pues él, acá la prensa lo titula como diputado ofende, ¿no? Él dice algunas cosas, acusa de alguna manera a Rómulo León Alegría, presuntos actos de corrupción, y Rómulo León Alegría, pues creo que se deja de lado el político y pues se le va y intenta golpear. Eso es lo que se ve acá, seguramente acá vamos a ver. Y si redujéramos realmente las coimas, pues entonces, señor, estaríamos hablando de no menos del 10 o el 15%, ¿no, diputado Rómulo León? Usted lo conoce bien eso. ¿Qué le pasa al señor diputado? ¿Qué le he dicho? Ahorita sí me doy cuenta que creo que si León Alegría hubiese podido creo que tuvo la ocasión de darle golpes, pero no le dio, ¿ah? Mm, Prefirió darle un arañazo de gato nomás al cabello liberal. Chafín de los políticos peruanos. ¿Ah? Agárrenme que lo saco. Señores representantes, señores representantes. Fernando Olivera ha trabajado con tenacidad desde la Fiscalía y el Parlamento, investigando y denunciando a Alan García, Alba Castro, León Alegría, Morales Bermúdez, Salaverry y a muchos más. Denuncias que le significaron sanciones en su Cámara por decir solo la verdad. Las poderosas fuerzas de la inmoralidad y la corrupción no podrán negar una realidad lograda con obras. Por eso, hoy más que nunca, ni juntos ni revueltos, solo con el pueblo. Con tu voto se hará justicia. Este es un tema importante porque es la primera vez que se acusa a un presidente de la República por tener dos propiedades. De acuerdo a mi declaración jurada por la Presidencia de la República y por ingresos de la conferencia en Roma ante los ministros de Agricultura del mundo, por la venta del departamento de José Pardo, por la venta del terreno de Chaclacayo y por un crédito mutual pedido a la Mutual El Puerto, tuve ingresos equivalentes a $128.000, pero fueron utilizados para comprar. Ahí está Alan, haciendo su defensa, obviamente, ¿no? sí, efectivamente, ¿no? Poppy siempre me parecía ahí, bueno, como bien lo dices, ¿no? Su figura al final terminó siendo muy elevada en cuanto a, por ejemplo, a la imitación que le hacían. La imitación se volvió prácticamente en varios, bueno, no en varios, en el programa cómico, que era Risas y Salsa, si mal no Sí, recuerdo. sí, 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 sí. Sí, donde prácticamente era un chiste, lo mostraban a cada rato, me acuerdo, peleándose con alguien, ¿no? Haciendo su número, entre otros. Y sí, al final termina teniendo esta relevancia en esos momentos dentro de la política, ¿no? Se vuelve esta especie de fiscalizador, esta especie de contrapeso ante lo que aquí ya vendría a ser la otra cara por donde se ataca al gobierno de Alan, ¿no? La corrupción, ¿no? Que ese es el otro lado, ¿no? Si veíamos a un Vargas Llosa, ¿no? Chocando justamente por las medidas y por el populismo y por todo este elemento disruptivo alocado de Alan, por el otro venía Fernando Olivera atacándolo por justamente, ¿no? Todos los escándalos o los escenarios de corrupción que comenzaron a hacerse más visibles, entre otros, ¿no? Por eso, justamente, ¿no? Si hablamos de Alan y hablamos de su historia, esos dos personajes terminan teniendo un rol bastante considerable en cuanto a la crítica y en cuanto a hacer frente a esta especie de figura, ¿no? Tan elevada, por llamarlo así. Tal cual, tal cual. Muy bien. Entonces, este documental de Lezama, nuevamente recomendamos que lo vean entero, completo. Ujú. Sí, estamos dándole un vistazo por ahí a los flashlights, por decirlo de algún modo.
Eh, es bastante completo y es muy secuencial. Vamos a ir avanzando, obviamente, a partes que nos entendemos de repente más relevantes para nosotros, pero realmente el documental es muy rico en toda la información que brinda. Efímero, será pasajero, será momentáneo, pero el pueblo triunfará, el pueblo vencerá, porque el pueblo tiene la razón, porque el pueblo tiene la justicia de su parte y porque el pueblo es, al fin y al cabo, el dueño del Perú. Medio Perú no tiene agua, ni luz, ni caminos. Y en vez de resolver estos problemas, ¿qué hace el gobierno? Se mete en lo que no debe. La pesca, las minas, los teléfonos, los barcos, los aviones, los cines y mil cosas que no sabe hacer. Esto tiene que cambiar. Perú, 1990. Un aterrador experimento se prepara, como si los peruanos fuésemos conejillos de indias. Primero, los atontamos con una avalancha de comerciales. Luego, aplicaremos el shock. 22 millones de peruanos están en peligro. Esto podría suceder. Inflación al 30.000%. Fábricas que se cierran, chacras abandonadas, minas paralizadas, salarios que se esfuman, desempleo total, hambre, más violencia, más destrucción, juventud sin estudiar. Contra esta amenaza, Luis Alva Castro. El hombre que necesita el Perú, boca, 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 por Vargas Llosa, el hombre que salvará el Perú. Parece mentira, con Vargas Llosa tendremos el gran cambio. Los peruanos han elegido a un político extranjero para sacar... Ok, por eso decíamos, no se puede entender de Fujimori sin echarle un vistazo a, bueno, pues a Alan, ¿no? Eh, ahí está, aparecía el famoso comercial, ¿no? Del shock. Y yo no recordaba, lo que pasa es que este comercial que lo crea el APRA, para Ujú. que, por ejemplo, la gente, sobre todo que tiene menos de 40, entienda, los candidatos en primera vuelta eran pues Vargas Llosa, el gran candidato, el gran favorito me refiero, Ujú. que estaba, él Alba venía, Castro. claro, Vargas Llosa venía, digamos, a espaldas, respaldado de una clase política muy representativa de derecha, ¿no? Que creo le Ujú. jugó también una mala pasada con gran Sí, parte de la población peruana. Estaba Belaúnde Terry, Bedoya. todo lo que se pueda decir de positivo de Belaúnde, sobre todo su afán democrático y el hecho de haber sido de los últimos presidentes, digamos, de los pocos que no se le ha hallado indicios de corrupción en sí. Bedoya, obviamente, en su momento una Ujú. figura importante del PPC, en este caso representando al PPC, al Partido Popular Cristiano, entre otros seguramente, pero ellos eran los más representativos que aparecían siempre de alguna manera acompañando a Vargas Llosa y dándole pues el respaldo, ¿no? En sí, era Vargas Llosa igual, el candidato que generaba, digamos, mayoritariamente las simpatías. Estaba del lado oficialista, por decirlo de alguna manera, el candidato del APRA, Luis Alva Castro, el segundo al mando, por llamarlo de alguna manera, del Partido Aprista peruano, en ese entonces. Estaba, y es un tema también a estudiar, ¿no? La izquierda representada en ese momento, hubo una partición de la izquierda, Sí. que fue clave también para, de alguna manera, tener un fracaso, pues, grande, me parece, tanto a Estaba nivel Barrantes universal. Lingán, creo, Claro, y y Henry Henry Peace, Peace. pues, ¿no? O Ujú, sea, el sí. hecho es que era Izquierda Unida, me acuerdo el partido, y Unida justamente. De nombre siempre Izquierda Exacto, Unida. para variar. Y quien se queda con Izquierda Unida fue Henry Peace, por diferencias no tanto ideológicas, sino, digamos, de tipo partidario. Hasta donde tengo entendido, Alfonso Barrantes Lingán se deslinda de la Izquierda Unida y forma un partido aparte, ¿no? En sí. Y es que ella, por eso es difícil analizar estas partes sin extendernos un poco, ¿no? Alfonso Barrantes Lingán fue alcalde de Lima, un alcalde, hasta donde yo tengo entendido, digamos que hizo la Ujú. cosa relativamente bien, muy carismático, tengo entendido, y que tenía una aceptación popular importante, ¿no? Entonces, no sé, tal vez, no sé cuál fue la pretensión. Alfonso Barrantes, recordemos, fue
segundo en las votaciones del 85, o sea, queda después de Alan, a una distancia relativamente amplia, pero fue el segundo a fin de cuentas. Entonces se esperaba una votación por él un poquito más, de repente más asidua, ¿no? Pero la gente, pues, de izquierda, normalmente, pues, un grupo lo siguió a él y otro grupo lo siguió a Henry Pease, que era representante de la izquierda. Incluso yo me acuerdo clarísimo con el año 90, cuando pasa segunda vuelta Fujimori, que era obviamente otro de los candidatos en este caso. Henry Pease fue entrevistado y Henry Pease lo acusa directamente a Barrantes Lingán, ¿no? De ser el causante de esa debacle de la izquierda en ese tiempo, ¿no? En sí, por haber generado un divisionismo, ¿no? Un Barrantes que lamentablemente unos años después ahí nomás fallecería, ¿no? Sí, ¿no? Frejolitos, famoso Frejolitos, Sí, era su apodo. Entonces, el candidato fidelista, el APRA en este caso, encuentran en las declaraciones de a mi modo de ver, un inocente, digamos, candidato Vargas Llosa, demasiado sincero. Eh, Vargas Llosa dijo, para sacar el país de este problema económico que nos ha causado el gobierno de García, tenemos que aplicar políticas duras, políticas de shock, por así decirlo. Y esa palabra cogida por el APRA, y hicieron este comercial que después Fujimori tomaría también, tengo entendido, para la segunda vuelta y lo usaría bastante para desprestigiar la posible presidencia de Vargas Llosa, ¿no? sí, ahí hay detalles interesantes en esos segmentos del documental, ¿no? Lo primero es esa alocución de Alan, en donde remarca tanto la figura del pueblo, el Exacto. pueblo tiene la voluntad, el pueblo es esto, el pueblo el otro, ¿no? Si hablamos de una mitología, la mitología de la voz del pueblo, de la voluntad del pueblo, ¿no? Y como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cuánto contraste cuando sale esta famosa figura, ¿no? Del ciudadano de segunda clase, por ejemplo. El pueblo ahí se había difuminado, quizás la figura de este Alan más allegado a este discurso terminó degenerando en lo que vendría a ser una visión mucho más degradada, vamos a decirlo de esa manera, en donde el pueblo desapareció, se volvió algo con en un sentido de usarlo en mayor conveniencia. Y por el otro lado tienes esta figura de un Vargas Llosa rodeado de campesinos, con su guainito atrás, ¿no? Que vota por él, ¿no? Algo tan irreal, por decirlo, y esto perdón para la gente que le vacila a Vargas Llosa, yo reconozco su talento como Claro, escritor y todo ello, muy aparte. pero es irreal ver a un Vargas Llosa. Es como decir, ver a un político actual de derecha, ¿no? Vestido de, no sé, de Vitocho, no sé, Alitocho, bailándose su vainito por ahí, ¿no? Y por otro lado no, diciendo, el de quiero Chicharrón, ¿no? ¿Te acuerdas del de Chicharrón? el chicharrón ¿Cómo se llama? también, ¿no? Barnechea, Barnechea, justamente, Barnechea. ¿no? Entonces, qué irreal sonaba todo Demasiado eso en ese. hipócrita, vamos a decirlo así, demasiado hipócrita. Sí, demasiado Ya, hipócrita. Y luego el contraataque del APRA con ese bendito comercial que es traumático generacional, por decirlo así. A mí me trauma la figura en donde hay un niño que está sacando algo del ya, suelo, comiéndose la boca, porque en su momento a mí me genera la impresión de que era un niño recogiendo su excremento y comiéndolo. mm, Y justo fácil. dicen, hambre, hambre. Digo, ¿qué es esto? Dios mío, decía, ¿no? Para la época fue un comercial bastante impactante, ¿no? Y que fue parte de una buena campaña del APRA, ¿no? Para demoler a una candidatura de Vargas Llosa que ya venía, como también lo dijiste, ¿no? Ya venía afectada por el hecho de ver primero un Vargas Llosa en las calles, enarbolando la figura del Movimiento Libertad, y luego un Vargas Llosa unido al belaundismo, unido a Belaúnde Terry, unido a Bedoya, ¿no? Dos personas que si bien, como bien lo decías, ¿no? Tenían ese talante, ¿no? Belaúnde, el primer presidente de la recuperación democrática, Luis Bedoya, el dirigente histórico del PPC y considerado por muchos uno de los mejores alcaldes de Lima, acompañando a un candidato que se tildaba en cierta manera de una propuesta nueva o joven, pero con todo Claro, este peso de la derecha antigua, ¿no? Entonces, como bien lo decías, ¿no? Todo eso unido a esos otros detalles, al final nos permite entender por qué una figura totalmente desconocida como Alberto Fujimori
irrumpe y termina en una segunda vuelta con esta famosa figura del tsunami Fujimori, por decirlo así, aplaudida incluso en algún momento por el APRA. Claro, no, ese es el punto, ¿no? O sea, ese es lo que ahora les ha pasado, por ejemplo. Bueno, acá nos ha pasado también, pero o Ajá. sea, les viene pasando en Argentina, por ejemplo, ¿no? Cuando Milei habla de la casta, la casta, la casta, la casta. Cualquier persona, con el perdón de los argentinos, amigos argentinos, siempre un cariño, obviamente, para ellos, pero cualquier persona un poquito informada, por no decir otra cosa, se daba cuenta que eso era pues una careta, pues era una figura creada por, no sé, es una especie de títere, disculpando. Eh, Se mataba con la casta, la casta, la casta, y apenas yo sube al gobierno, saca la, saca la garra, como se dice, y su primera alianza, bueno, inclusive pregobierno, fue con Mauricio Macri, ¿no? Y uno de los que, digamos, pertenece justamente a esa casta que tanto él decía, ¿no? Tanto él Ujú, criticaba. Entonces, algo parecido, o sea, para ellos se decía, vamos a cambiar, tú lo has dicho bien, en una primera intención, oye, este es alguien nuevo, ¿no? Este es un intelectual de relativo éxito, no relativo éxito, todavía exitoso, muy exitoso, y digamos, al parecer bien intencionado todo, pero se rodea de lo mismo, digamos, que venía gobernando. Es que hay que entender algo, ¿no? O sea, no podemos dejar de tomar en cuenta que siempre la economía y digamos la equidad social siempre ha sido un punto que siempre ha quedado en debe en Perú, de algún modo. Entonces, a ver, de Belaúnde, como tú muy bien lo has dicho, el presidente de la Recuperación Democrática, el que sufrió el golpe de Velasco y el que retoma, digamos, el poder elegido democráticamente, posterior a Velasco, lógicamente, eh, está bien, o sea, tenía sus cosas positivas, ¿no? Nos hablaba inclusive de su, al menos no se le halló indicios de corrupción y todo eso, ¿no? Lo que ha dicho también de Bedoya, pero en problemas de orden estructural no habían sido resueltos en el gobierno ujú, de Belaúnde, llámese pues lo que acabo de mencionar, aspectos de orden social, económico, de equidad y todo eso, ¿no? Entonces la gente siempre estaba esperando eso, ¿no? Y ahí viene un poco lo que, escuchando justamente lo que hablaba Alan del pueblo, el pueblo, el pueblo, ¿qué daño, o sea, se le hizo a esa primera gran decepción de la gente? Porque, ¿qué vieron en Alan en ese momento? Al parecer, sí, vieron cuando votan por Alan en el 85, en desmedro de la izquierda, de Barrantes. Yo creo que, a ver, votan por dos, o sea, los dos candidatos, eso es bueno recalcarlo, porque la gente muchas veces se queda con el Alan de los 2000, un Alan obviamente presidente de derecha abiertamente, ¿no? En sí. Y ojo que acá hemos dicho siempre, o sea, más allá de que tengamos tendencias y gustos de repente, al menos de mi parte, he dicho, yo no creo que sea necesariamente nocivo un gobierno de derecha o ujú, un gobierno de izquierda. El tema de la corrupción, pero es lo peor. Si viene un gobierno de derecha bien intencionado y de repente cumpliendo lo que normalmente se estila, va a haber cosas positivas seguramente, pero tienen que darse algunas condiciones, así que hasta ahora no se han dado, ¿no? Pero bueno, el tema es que, mira, para en el 85 la gente vota por Alan García, que era un candidato con una tendencia socialista, hasta donde yo he escuchado y averiguado. Y el segundo es un candidato de izquierda totalmente. Entonces lo que, la lectura que hago es de, digamos, mi, mi poca información del tiempo, de lo que pasaba en ese tiempo, lo que yo deduzco es que la gente definitivamente no quería saber nada de gobierno de derecha, definitivamente, estaban decepcionados. Pues cuidado, cuando hablamos, nos llenamos la boca de Belaúnde, por acá, eso, claro, ha tenido sus méritos seguros, pero había cosas seguramente en debe y la gente no las encontró. Y vieron estos dos, sobre todo en Alan, dijeron, no, este sí me va a cumplir estas necesidades que yo tengo, ¿no? Como ciudadano peruano. Y ahí viene lo que, ya sabemos lo que pasó después, toda esa decepción por ese discurso, digamos, populista muchas veces del pueblo y el pueblo esto y al final no le doy nada. Yo creo que la gente al final la alejó ujú. de algún modo de un modelo un poco más inclinado al pueblo, o sea, el modelo socialista o de izquierda, si quieren así llamarlo. Ahí también se explica, ¿no? La debacle de la izquierda en las elecciones del 90, ¿no?
Sí, ¿quién fue elegido? Bueno, ¿quién fue el primer lugar cuando pasa segunda ronda? Bueno, Vargas Llosa, y el segundo al mando fue Fujimori, que, pues, sabemos que es, bueno, él, era un liberal, también un neoliberal, inclusive, ¿no? Entonces, por ahí se explica, ¿no? En sí, la decepción de la gente con los candidatos, sí, eh, de tendencia de repente más socialista, ¿no? Sí. Ujú. Algo que también ahí justamente te comentaría, ¿no? Y justo como lo mencionábamos cuando hablábamos de entender esta época y entender todo este escenario como cuna para el tema de Fujimori, es que justo como lo dices, ¿no? La derecha venía arrastrando todo este pasivo que se muestra, ¿no? En cierta manera al momento en cómo esto afecta a la candidatura de Vargas Llosa. El APRA ya venía, se podría decir, con el gobierno de Alan prácticamente reducido, golpeado en cierta forma. La izquierda venía netamente, ¿no? También disminuida en muchos sentidos. Eso en cierta manera nos permite ver justo lo que es esta famosa crisis de los partidos, ¿no? Vacíos prácticamente en todos estos escenarios. Y valga la palabra, como bien lo decías, con ese tema del pueblo decepcionado, ¿no? Con un candidato que efectivamente, ¿no? Para muchos representaba una especie de digamos, ¿no? Clásico, articulado, estructurado, ¿no? De repente aparezca justamente alguien que no tiene nada que ver con ello y con una propuesta también hasta cierto punto que se hizo popular y con toda una gama de otros significados que trajo, incluyendo el famoso tema, ¿no? Es oriental, los orientales son gente trabajadora, entre otros, ¿no? Ya, el discurso amañado, por decirlo así, ¿no? A debacle de partidos termina llegando como es. Ahí podríamos hacernos la pregunta, ¿no? Si es que el sistema partidario, si es que todo esto hubiese sido distinto, quizá Fujimori no existiría, por decirlo de alguna forma. Sí, 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 ¿no? Pequeñas, a ver, me sale acá, estamos con internet un poquito, ok, sale que está un poquito inestable. Bueno, decía, ¿no? De que, claro, nos trae a la reflexión, ¿no? Cómo decisiones que se toman en cierto momento cambian totalmente, ¿no? El camino, ¿no? Yo pensaba así como la persona, ¿no? Éramos un país golpeado, que no veía con claridad, decepcionado, ¿no? Podríamos hacer un símil hasta con decepción amorosa. O sea que, oye, me decepcionaron amorosamente y estoy tan dolido que me meto con la primera persona que encuentro. Por último, que Con el que da esperanza. exactamente, algo así parece fue lo que pasó. El Perú venía de gobiernos insatisfactorios, al parecer con el tema de Belaúnde, gobiernos muy malos, por no decir desastrosos de García, y en el 90 se puso a elegir, oye, ¿y ahora quién elijo, no? ¿Ahora quién elijo? Vargas Llosa no terminaba de convencer, terminó de algún modo sindicado como un continuismo de lo que no se quería en sí, y encima pues crucificado, ¿no? Con esta asociación que le hicieron y que se logró, me parece, en gran parte de la población, de asociarlo, valga la redundancia, con el tema del shock y las posibles consecuencias. Ese shock en realidad sí llegó, que sí, Ujú. no sé si le aplicaron a la política por si acaso, ¿eh? No es que nos salvaron del shock, no, 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 ese shock se aplicó, pero fue Fujimori el que lo aplicó finalmente. Para los entendidos económicos, ese es un tema que ya trataremos de repente con más profundidad y con alguien que sepa más de esto. Para los entendidos en economía era necesario, sino que Ujú. uno fue astuto, dijo, no, no voy a asustar a la gente, no le voy a decir nada, y el otro fue bien sincero y dijo, sí, voy a aplicar shocks, así es la única forma de salir. Bueno, ok, más allá de ello, entonces, eso fue lo que se vivió en ese momento, ¿no? Y acá aparece, y vamos a ver justamente la siguiente escena del documental, un momento que grafica una alianza que con el tiempo
Parece que por un tiempo se rompió, pero con el tiempo se solidificaría bastante, ¿no? Una alianza Fujimori-APRA en sí. ¿Cuál fue el alejamiento, digamos, por qué el APRA finalmente decide darle su apoyo a Fujimori, ¿no? En, en las elecciones del 90? Yo creo que mucho tenía que ver con que, bueno, Vargas Llosa lo había dicho públicamente, ¿no? O sea, él iba a investigar definitivamente todo lo que había pasado en el gobierno de Alan. Yo siento que ahí hubo una ruptura, ¿no? De algún modo. Algunos lo querrán interpretar como que había temor de que se investigue, ya no fregamos si es que sube lo va a investigar y vamos a acabar de repente mal. Por decirlo de alguna manera. Otros podrían interpretarlo como si lo tomó a mal, se está tratando, acusando de cosas que no hemos hecho y pues, vamos, nos identificamos entonces con el candidato opuesto. Sea como sea, este alejamiento abrupto, total, entendible, porque Vargas Llosa había esgrimido la bandera de ser el anti, digamos, gobierno. El APRA finalmente le da el apoyo y algunos inclusive dicen que le fueron determinantes para que Fujimori llegue finalmente a la presidencia por encima de Vargas Llosa. El momento que Alan entrega la banda presidencial es un momento también bien sui generis, ¿no? Que no había pasado hasta entonces, porque se producen una serie de protestas en sí de los congresistas elegidos ya, sobre todo obviamente de los de bancada, digamos, opositora a García en ese entonces, ¿no? Vamos a ver acá la reacción que hubo en ese momento. Fue muy, muy comentada, ¿no? En su momento, bastante comentada. En estos momentos, la bancada del Frente Democrático empieza a chancar sus curolis. Frente Democrático era el Fredemo, justamente, los del partido de Vargas Llosa. En protesta por lo que han sido estos 5 años de gobierno aprista que han colocado al país en la peor crisis económica de su historia. Señor presidente, hay unas palabras, no lo dejan hablar al presidente. No, sí, tal cual, no lo dejaban hablar. O sea, No. creo que estaba Menem, me acuerdo, fue el que, no, Menem fue para el 2000, no, claro, me estoy equivocando. Bueno, los presidentes que habían llegado ahí también, era bochornoso, lo que pasó. Pero entendible por la coyuntura que se dio. Alan García, y realmente esto era algo inesperado, pero está sucediendo aquí en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. señor presidente, Continúa el desaire al presidente Alan García. No, se quitan ahí. Parte de la bancada del Frente Democrático se retira. El presidente, el ciudadano Alan García, se retira del Congreso con vivas de su bancada. Los clasificados de la República. Muy cerca de tu casa puedes anunciar. Conviene ofrecer en preferencial. Porque lo mejor, lo más vendedor son los clasificados de la República. Pero tú sabes que en el BCCI estamos más fácilmente limpios que en cualquier cosa. Entonces, si triunfa la tesis, señor, no hay nada probado, todo es un desastre de este informe Dahmer, de Olivera, y sustituimos eso, porque continúe la investigación del tema BCCI, salgo ganando. Ya, pero coordínalo con cambio, y con los votos de Dahmer y los que él pueda mover. Ahí va bien la cuestión previa de... Una alianza típica, ¿no? En ese tiempo, Jorge del Castillo, una alianza que seguiría hasta el fin de los días de García, ¿no? Y en un caso bastante fuerte en ese momento, que era el famoso BCCI. Sí, tal cual. Muy bien, vamos a seguir con este repaso. Entonces, y bueno, esta investigación que hace Olivera, pues, como decíamos hace un rato, ¿no? Se convirtió en el cancerbero, de alguna manera, de Alan, ¿no? En su momento, buscando inclusive, pues, bueno, lo que más adelante, inclusive llegaría a haber algunos destapes y todo ello, ¿no? Van a sorprenderse con la persona que acompañó inclusive, creo que a Francia, a realizar investigaciones ante el Parlamento francés para ver los bienes y
cómo era el movimiento, inclusive monetario de Alan y todo ello, porque Fernando Olivera no viajó solo. En esa comisión estaba una joven congresista que también, al parecer, a ojos de todos, congresista que buscaba, digamos, que las cosas se manejen de manera adecuada, éticamente impecable, eh, alejada de aspectos de corrupción y todo ello. Eh, Van a verla inmediatamente acá. Ahí está, espero que la reconozcan. Es Lourdes Flores Nano, ¿no? Por si no recuerdan, hasta hace 2 años cerquita nomás, candidateó, ella está acá, está en la comisión investigadora junto con Olivera, por el tema de los bienes de Alan García y algunas cosas que por ahí podría haber hecho. Eh, y bueno, pues ya hace unos 2, 3 años atrás, ella postuló junto con Alan en dupla, ¿no? De acuerdo a la presidencia. En fin, bueno. The bank, but from people outside the bank in a very high level in our government. Lo que jamás podrán acusarme es de enriquecerme. ¿Por qué? Porque el que se enriquece se va a gozar fuera, allá en Miami, o en París, o en Nueva York, y se va a vivir, y quiere superar su estatus de peruano, de país subdesarrollado, viviendo allá con millones mal habidos. Yo jamás, señor. Tengo lo que tiene un hombre de clase media y he peleado con los dientes desde 1977 por tener lo que tengo. A mí me pueden hacer lo que quieran, esposarme. Es un honor y un orgullo, señor. Acusarme, insultarme, yo tendré mi conciencia limpia. Y mis hijos, que son los que me interesan, y los hijos de mis hijos, y los hijos de los peruanos sabrán, señor, que no mentí. Esta madrugada se ha producido un golpe de Estado en el Perú, que disuelve el Parlamento que expresaba la voluntad popular. Estamos hablando ahí justamente, ya obviamente ya estamos en la época noventera, ya Fujimori está en el poder y entiendes el año 92, ¿verdad? Ujú. Donde se da el golpe de Estado, donde Fujimori disuelve el Congreso, un Congreso pues que le era incómodo, por así decirlo, para los fines que él buscaba, ¿ok? Según se entiende, según se interpreta de esa manera, y uno de los que esta es la narrativa que se ha manejado, ¿no? Em, ok, yo solamente te voy a decir que no me compro del todo la narrativa que escucho acá, la verdad, honestamente, pero bueno, al menos por ahora no ha salido nada claro y concreto que desmienta lo que García menciona acá, ¿no? Que el día que sea el golpe, Fujimori, bueno, los soldados, mejor dicho, la gente que estaba en ese momento apoyando a Fujimori, lo va a buscar supuestamente a su casa y él tiene que huir. Pero acá él lo narra, lo escuchamos mejor. Que disuelve el Poder Judicial para cometer arbitrariedades y que además impide la acción de los partidos políticos y de la prensa libre. Este golpe es producto de las tentaciones totalitarias y militaristas de quienes ahora nos gobiernan, pero también es producto del agotamiento del modelo económico y social que se puso en marcha con hambre, con desempleo y actualmente con paralización de grandes sectores de la economía productiva del Perú. Anoche, 50 soldados armados asaltaron mi casa donde solamente se encontraban mis 4 menores hijos. Afortunadamente yo no estaba presente, porque el objetivo final era terminar con mi vida para evitar reacciones a esta insurrección contra la Constitución del Perú. Ingresaron, permanecieron dentro de mi hogar más o menos 24 más, cerca de 40 horas. Un pequeño paréntesis. ¿Hay, digamos, algo concreto, pruebas de que el objetivo era acabar con su vida? ¿O es una narrativa que viene de Alan y ya se ha extendido? Que yo recuerde, no tengo muy a la memoria, ¿no? Justo estaba leyendo algún libro sobre el tema sobre varios aspectos ligados a Alan, Ujú. pero no tengo tan presente si es que realmente lo querían matar. Hasta, bueno, analizándolo podría ser viable, porque por más que Alan venía de todo lo que representó su primer gobierno, seguía siendo una figura Claro, relativamente de claro. peso en la política y por otro lado con cierto peso internacional por lo que era conocido. Entonces, era un rival potencial, ¿no? En cierta manera. Ahora, de llegar a acabar con él, quizá
hay un punto también, y es que yo recuerdo que el golpe que da Fujimori, si bien ¿no? estaba con esta justificación, ¿no? ligado a toda la debacle política, económica, entre otros, ¿no? Eh, Sin embargo, también había un tema en cuanto a tratar de maquillarlo como algo que no necesariamente, ¿no? tenía que proyectar esa imagen internacional demasiado, vamos a decirlo, ¿no? clásica de los golpes de Estado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, Eso no inhibe, claro, de que hubieron muchas acciones que estuvieron, sí, atropellando prácticamente a muchos participantes de la clase política, de, hacer los presidentes de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, cierre de radios, estaciones, secuestros, entre otros puntos. Es decir, la posibilidad era fuerte de que algo así como lo que narra en esta historia Alan pudiese ocurrir, pero podrían haber ciertos otros factores que hasta cierto punto nuevamente, y eso ya sería perspectiva personal, lo haría Mm. un poquito complicado, por decirlo de alguna forma. Claro, eso es justamente lo que acabas de decir, es lo que a mí más me convence, no sé, el hecho de que, para empezar, a ver, a ninguna figura, inclusive menos mediática que Alan, se le ejecutó en sí. Claro, hubo abusos, tú los has detallado todos prácticamente, eh, pero ir y quedar mal internacionalmente, vamos, ¿no? Ejecutar a un expresidente mal que bien, Ujú, no sé, ahora, no creo que se hubiese visto bien. Otra cosa, sí, claro, Alan, figura importante a lo largo de la historia de la política peruana, pero en ese momento no sé qué tan influyente era con un gobierno tan malo que había tenido. Y tercero, yo sospecho, bueno, obviamente de repente hay gente que tiene, de repente se nos ha escapado eso, ¿no? Documentos clasificados o declaraciones de algunas personas ya después de tanto tiempo que ha pasado, de repente que hayan tenido información fidedigna de esto, ¿no? Pero Alan tenía juicios ya, sí, acá en Perú, juicios que, bueno, él cuando se va al extranjero, pues estuvo ahí un buen tiempo y prescribieron, ¿no? Pero yo sospecho que la idea era detenerlo, ¿no? Y ujú, para que afronte esos juicios, obviamente ya sabemos qué pasó con el tema judicial en ese tiempo también, ¿no? De repente no habría sido tan justo, de repente, ¿no? Ese juicio y todo eso, eso sí lo compro. Pero, no sé, la narrativa de que fueron directos 50 a ejecutarlo, no sé, a mí me parece un poquito exagerada. Pero como tú muy bien dices, no podemos descartar con todo lo que se claro. vivió. Es parte en cierta manera de la construcción del mito de Alan, ¿no? Esta Ujú. persona, ¿no? Escapando, ¿no? Como una especie de campeón de la democracia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿no? Y es lo que justo, y eso permite ver, ¿no? Cómo las narrativas van fluyendo, ¿no? Justo en la secuencia anterior, donde él habla acerca de que no tiene que temer a nada, ¿no? Porque él no va a ser uno de no va a ser esta figura, ¿no? Que se va a Europa a vivir la gran vida, ¿no? Con el dinero mal habido, y que es mejor, ¿no? Es quedar esposado por servir a tu país, entre otros, ¿no? Es parte de la narración, básicamente, ¿no? De cómo es esta, nuevamente, ¿no? La construcción de un personaje, ¿no? Un relato que al final, ¿no? La historia nos demostraría que era eso, básicamente, un relato como tal. Tal cual, tal cual. Acá está Pilar Nores, ¿no? De García Ujú. dando sus declaraciones también. Cerremos de ver esto rápidamente. Todos los niños quedaron en un cuarto, recluidos, fueron sacando a la mayor y a las empleadas para interrogarla. El canciller Blacker Miller afirmó hoy, según la agencia oficial andina, que el gobierno desconoce en absoluto el paradero del expresidente Alan García. Descartó que haya sido detenido por fuerzas militares o policiales y comentó que debe estar escondido en algún lugar porque seguramente le preocupa tener que dar explicaciones de todas las acusaciones que tiene en su contra al nuevo Poder Judicial reformado por este gobierno. El 5 de abril fue un episodio de violencia física muy grande en mi caso. Y estaba Jorge del Castillo conmigo. De pronto, 200 hombres del ejército, de la división de Chorrillos, cercaron la casa, 200, apagaron las 200, ya no era ya no 50. 50, ya no comenzaron 50. a propalar por un parlante que salga Alan García con las manos en la cabeza. Carajo, ese término. Y digo, ¿y qué tanta agresividad?
Saqué 2 pistolas que tenía y vacié las caserinas al aire en la oscuridad para que los vecinos se enteraran, porque creí que era un atentado de Sendero Luminoso. Eso creía yo en ese momento. Y eso demoró el asalto de la casa. Y me dio tiempo para correr, cosas que uno descubre en la desesperación, que a uno le da más flexibilidad y más agilidad. Luego con una escalera subir y huir por los techos de las casas hasta una casa amiga, que fue la de Juan Carlos Hurtado, al cual de hecho creo que le debo la vida, ¿no? ¿Tanto así? Sí, estoy seguro. ¿Era su Estoy vecino? seguro porque además yo me iba a defender a pistoletazos. Tampoco es que yo me dejo agarrar. No, señor. No nací para eso. ¿Y cómo sale Alan García? Bueno, mi hija lo saca. ¿Cómo lo saca? Lo saca, mi hija estaban bloqueadas las calles. Todos los días iba en el automóvil y pasaba con el automóvil. Y la paraba un soldado. Y ella, como son las mujeres, lo gritaba al soldado. ¿Qué me va a revisar usted? Y el soldado, señora, tengo orden. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, durante 4 días. Al 5.º día que lo tenía Alan García echado en el asiento de atrás, en el piso del asiento de atrás, la muchacha, el ama de su hijo y su hijo de 1 año y pico, con los pies encima. La muchacha que ahora trabaja en Brasil con mi hija, me dice, yo soy la única persona que le ha puesto un pie encima a la García. ¡Qué buena! ¿Ya? Le puso 2 pies encima. Nadie lo Y se escapó Alan García. Y lo sacó a Alan García en el carro. Y cuando pasa donde el soldado, que lo tenía Alan García, el soldado quiso revisarla, lo gritó más y le dijo, usted ya me tiene, y había pasado esa mañana 3 o 4 veces a propósito. Y entonces el soldado le dijo, ya señora, pase nomás, tranquilo, no me haga escándalo. Pasó y tenía a Alan García adentro. Nosotros hemos sido opositores de este gobierno porque empobrecía al país inútilmente, pagando una deuda sin que nada viniera del exterior. Ahora, sin democracia, parece que se va a seguir haciendo lo mismo, pues ahora nos oponemos no solo al modelo económico, sino a la primitividad y a la barbarie. Y aquí me voy a quedar haciéndolo así. De presidente galardonado y condecorado, paso a ser un perseguido. Pero me voy a quedar porque esa es mi responsabilidad con los apristas. El gobierno de Colombia ha decidido otorgar el asilo solicitado por el expresidente Alan García Pérez y ha iniciado de inmediato, conforme al derecho internacional y a la tradición de asilo sostenida por Colombia, los trámites para su viaje a la República de Colombia. Ratifico mi... Muy bien, muy bien. Ok. Es un documental amplio, como habíamos indicado al inicio. Vamos a continuar con él, pero bueno, hasta ahí obviamente vamos a comentar también, ¿no? Alan finalmente, amigo, logra fugar, ¿no? Logra fugar a Colombia, entiendo, ¿no? Sí, es el momento que al final marca lo que podríamos denominar casi la primera parte de esta historia, ¿no? Partiendo desde su primer gobierno, lo que representa el fin de justamente, ¿no? El fin de su mandato, la era dentro de lo que ya vendría a ser el gobierno fujimorista, el golpe y la posterior partida, ¿no? Como bien dijiste, ¿no? El asilo que le da Colombia y luego su partida a Francia, ¿no? Y la desconexión en cierta manera que va generando de allí de lo que podríamos denominar, ¿no? Una vida pública en cuanto a política se refiere, quizá con algunos puntos por ahí, ¿no? Porque yo recuerdo que en algunos programas aparecían ya ciertos reportajes en relación a la vida que llevaba en Francia, ¿no? La compra, o en todo caso, según lo que decía, ¿no? Compra, alquiler, ¿no? De una vivienda o de un departamento, ¿no? En una de las zonas más exclusivas de París, entre otros. Y la pregunta, ¿no? ¿De dónde sacaste ese dinero, ¿no? Se supone que no habías hecho ningún acto fuera de lo común, por decirlo así, para vivir ese estilo de vida, entre otros, ¿no? Época, como volvemos a mencionar, ¿no? Que marcó más que nada la ausencia del Alan como protagonista de la política dentro del país, ¿no? Por todo lo que representó su huida, ¿no? Su asilo, entre otros, su lejanía, ¿no? Un poco de ese, llamémosle, periodo oscuro, ¿no? Donde también se seguía resaltando la figura de sus negociados y todo lo que, claro, luego él mismo lo dice, ¿no? No me probaron nada, todo prescribió, aquí no pasó nada, entre otros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eso es como lo mencionábamos, y lo ponemos así, esta primera parte, porque viene la segunda, ¿no?
viene el regreso, viene el retorno, el retorno triunfal, vamos a llamarlo así, ¿no? Que marca este periplo de la historia y del lugar de Alan García dentro de lo que es vamos a llamarlo así, de esta historia, valga la palabra. Sí, se viene muchas cosas buenas. Esta primera parte ha sido, me parece también muy buena y muy necesaria para recordar, digamos, cómo son los orígenes de todo ello, ¿no? Sí, es cierto, Alan prácticamente de radar político desaparece por varios años hasta que cae justamente el gobierno de Fujimori y aparece como candidato, ¿no? Justamente, ¿no? Y bueno, ya será un tema que analizaremos en la segunda Ujú. parte justamente de este documental que está muy bueno. Igual recomiendo que más allá de las reacciones que tengamos acá, sí pueden échenle un vistazo, obviamente, está muy bueno al canal de Cine Esmero de Hugo Lezama. Ahí está el documental completo en sí. Con nosotros será entonces hasta la siguiente semana. No se olviden darle like al video, suscríbanse al canal si lo desean y bueno, pues estamos reencontrándonos en unos días. Cuídense mucho. Buen día.